Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a esta conferencia de cierre de la Semana Académica Interinstitucional del Abogado 2020. Este es un esfuerzo de la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho, así como la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Capítulo Jalisco. Ha sido una semana intensa. Agradecemos a todos aquellos ponentes que han estado con nosotros durante estos 4 días previos. Acabamos de recién concluir el taller de Derecho Mercantil con 3 brillantes exposiciones. Y bueno, ahora corresponde cerrar este programa semanal con un ponente también de primer nivel. Muchas gracias, doctor Manuel Quintanar, por acompañarnos. El doctor Quintanar, agradecemos que esté transmitiendo en vivo desde Madrid, España. En España son las 2 de la mañana, son las 7 de la tarde, el horario de México. Gracias, doctor, por distinguirnos con su presencia y sobre todo en esta misión en vivo para todos aquellos que nos escuchan a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y del canal de YouTube. La conferencia de esta noche se intitula Nuevas formas de criminalidad a través de las nuevas tecnologías. Como refería, el ponente es el doctor Manuel Quintanar Díez. Si me permiten, leeré solamente unas cuantas líneas curriculares de su amplia trayectoria académica. El doctor Manuel Quintanar Díez es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, magíster en Criminología por el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de tiempo completo de la asignatura de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es académico correspondiente por Madrid de la Academia de Cultura Valenciana. Asimismo, presidente de la Comisión Permanente del Consejo de Administración del Centro de Estudios Taurinos de la Comunidad de Madrid. Vocal consejero del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y es un gran académico, así como cuenta con un amplio prestigio en el ámbito que nos va a disertar, que es las nuevas formas de criminalidad a través de las nuevas tecnologías. Agradecemos a nombre de las instituciones que organizan este evento, doctor Manuel Quintanar, el favor de su exposición y bueno, recordarle que tiene usted hasta 1 hora con 15 minutos para su intervención para finalmente dar paso a preguntas y respuestas. Invitamos a todas aquellas personas que nos están sintonizando que pueden plantear sus inquietudes a través del chat del Facebook oficial o del canal del YouTube y habrá una persona que se encargue de recopilar todas las preguntas y hacérselas llegar a su servidor para transmitirlas en sus términos al doctor Manuel Quintanar. Sin más preámbulo, agradeciendo nuevamente el favor de su presencia, doctor Quintanar, damos paso a su conferencia magistral de cierre de esta Semana Académica Interinstitucional del Abogado 2020. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, querido director. Muchas gracias a todas las instituciones, especialmente a la Universidad de Colima, por haber contado conmigo en esta colaboración, en esta ponencia de la Semana del Abogado, una semana que organizan varias instituciones mexicanas con las que me honro en colaborar y como no puede ser de otra manera, he colaborado con otras instituciones mexicanas, pues para nosotros, los españoles, siempre será un honor estar en la Universidad Mexicana, colaborar con las instituciones jurídicas, judiciales, fiscales mexicanas y, en definitiva, aportar o intentar aportar algo a esa gran tradición jurídica de los Estados Unidos de México. Yo quería también hacer una precisión en relación con la breve síntesis curricular, y es que yo he salido de la Comisión de Asuntos Taurinos hace poco y he cambiado y se me ha nombrado presidente de la sección de Derecho de la Tauromaquia del Colegio de Abogados de Madrid. Esa es una pequeña modificación que se ha producido y no tiene la culpa nuestro querido director Enoch, se ha producido hace relativamente poco. El tema o la ponencia que quiero transmitir a esta semana, o en la que quiero pues, invitar a la reflexión en esta semana, tiene que ver con mi especialidad, la especialidad de Derecho Penal, y muy en particular con los delitos que
tradicionales y no tan tradicionales, novedosos, que se han ido introduciendo, sobre todo a partir de 2015, en nuestro Código Penal español y que tienen que ver con el ciberespacio como fundamentalmente medio comisivo de los delitos tradicionales, pero no siempre como medio comisivo, sino que a veces incluso directamente como objeto material de algunos de esos delitos clásicos, como puede ser el terrorismo, y por eso se acuñan términos como ciberterrorismo u otros nuevos términos de los que más adelante daré cuenta. Quería también significar en esta ponencia que el término cibercriminalidad se opone al término ciberseguridad, son el anverso y el reverso de una misma, por así decir, una misma temática, que tiene que ver naturalmente con ese medio que es el ciberespacio. El ciberespacio ha sido definido recientemente por Manuel Medina como lo siguiente. Ciberespacio es una res etérea e intangible de infraestructuras tecnológicas entre las que se encuentra Internet, las redes de telecomunicaciones, redes sociales y plataformas de mensajería, nubes de ordenadores y ordenadores incrustados en controladores de infraestructuras críticas. Ese ciberespacio da lugar hoy, ya lo he adelantado anteriormente, a nuevas modalidades delictivas, a potenciar las clásicas y, por tanto, a la necesidad que tiene el jurista y que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de responder adecuadamente a estos nuevos desafíos. Nuevos desafíos que han tenido lugar muy particularmente después de los gravísimos atentados terroristas que se produjeron, pues el 11S, en el caso de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y en España el 11 de marzo de 2004 en Madrid, con 191 víctimas mortales, o el doble atentado de Barcelona-Cambrils de los días 17 y 18 de agosto de 2017. Estas nuevas situaciones, repito, ponen sobre la mesa un nuevo escenario que las potencias mundiales no pueden jugar o no pueden jugar clásicamente con aparato militar, sino que necesitan ventilarlas en otros escenarios. Por tanto, se hace clásica esa famosa frase de que la red es de facto un silencioso campo de batalla donde las potencias mundiales desarrollan su particular guerra fría, operaciones de influencia en distintas variantes, explotación o defensivas, operaciones psicológicas, pruebas de ciberarmas enmascaradas en ciberataques anónimos, acciones enmascaradas en conceptos de guerra asimétrica y amenaza híbrida, desinformación difundida mediante posverdades fruto de noticias falsas o sencillamente acciones de falsa bandera que se multiplican en un oscuro mundo que rodea el ciberespacio. Tenemos que tener muy presente que este escenario de cibercriminalidad que se nos plantea a raíz de estos atentados mueve como lucro más de 600.000 millones de dólares estadounidenses y que es el 0,8% del Producto Interior Bruto mundial. Dicho esto, lógicamente quiero hacer pues, un repaso a esos grandes hitos que han supuesto serias amenazas para toda la humanidad y que han afectado a infraestructuras críticas en forma de ataques terroristas claramente o en forma de cibercrimen en general, tendente a ocasionar daños en instalaciones o en infraestructuras críticas o tendente a el hackeo y el activismo que da lugar también a una nueva expresión o una nueva nomenclatura que es el activismo, el hacktivismo. Pues
sin más prolegómenos, daré alguna noticia de estos grandes hitos en materia de cibercrimen, para que podamos concienciarnos, para que podamos saber exactamente qué es lo que, de qué es de lo que estamos tratando y cómo las instituciones internacionales han intentado ser sensibles a estas nuevas realidades, a estas nuevas amenazas, y han intentado pues, poner mano en forma normativa a esta nueva situación. Es el caso de la ONU en su resolución 2341, resolución que apuesta por la colaboración internacional para proteger infraestructuras críticas frente a amenazas físicas y cibernéticas de terrorismo. O es el caso de la declaración del secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos de 29 del 2 de 2016, que afirma textualmente lo siguiente: utilizamos herramientas informáticas para debilitar la capacidad del grupo terrorista Daesh de operar y comunicarse en el campo de batalla virtual. Se trata de hacerles perder confianza en sus redes, de sobrecargarlas para que no puedan funcionar y hacer todo aquello que perturbe su capacidad para comandar sus fuerzas y controlar su población y economía. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas apostilla lo siguiente: estamos tratando a la vez física y virtualmente de aislar al grupo Daesh, pero no queremos que los terroristas sean capaces de notar la diferencia entre las perturbaciones vinculadas a las ciberarmas estadounidenses y otras perturbaciones. Bueno, quizás estas sean unas declaraciones por parte de Estados Unidos que tienen precedentes en Europa, con la creación en 2013 del Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia en el marco de Europol, o en 2014 con la creación de un grupo de acción contra el cibercrimen en el que se trata de involucrar a otros países, como es el caso de Estados Unidos, como Canadá, como Australia, y de una resolución de la Comisión Europea que obliga a los cuerpos policiales, obliga a los prestadores de servicios, especialmente Facebook, Twitter y YouTube, a la retirada de contenidos en un plazo máximo de 1 hora, desde que un cuerpo policial de un Estado miembro de la Unión Europea o la propia Europol se lo comunique y sin mediar acción judicial alguna, al considerar que estos contenidos resultan especialmente dañinos en las primeras horas de su aparición en línea. Esto es una resolución de la Comisión Europea de marzo de 2018. Hemos quedado entonces que Internet es un medio para llegar a objetivos tecnológicos u objeto directo de acciones hostiles, y que pues las instituciones europeas las instituciones europeas y mundiales han intentado dar respuesta normativa a este tipo de nuevos desafíos en materia de delincuencia. Hay una serie de líneas generales que ha querido subrayar nuestro Departamento de Seguridad en materia nacional, que son las siguientes. Por otra parte, son bastante lógicas. Estas recomendaciones son 10 y son vienen a ser los puntos fuertes de la Estrategia Nacional Española en materia de ciberseguridad, aprobadas por ese Consejo de Seguridad Nacional de 2019. La primera es reforzar. Estas son las líneas de acción y medidas. Reforzar el marco jurídico para responder eficazmente a la cibercriminalidad, tanto en lo relativo a la definición de tipos penales como en la regulación de adecuadas medidas de investigación. Fomentar la colaboración y participación ciudadana, articulando instrumentos de intercambio y transmisión de información de interés policial y promoviendo el desarrollo de campañas de prevención del cibercrimen orientadas a ciudadanos y empresas. La tercera medida es reforzar las acciones encaminadas a potenciar las capacidades de investigación, atribución, persecución y, en su caso, actuación penal frente a la cibercriminalidad. La cuarta, fomentar el traslado a los organismos competentes de la jurisdicción penal de la información relativa a incidentes de seguridad que presenten caracteres de delito, y especialmente de aquellos
que afectan o puedan afectar a la provisión de los servicios esenciales y a las infraestructuras críticas. El quinto, procurar a los operadores jurídicos el acceso a información y recursos materiales que aseguren una mejor aplicación del marco jurídico y técnico relacionado con la lucha contra la cibercriminalidad y que les dote de mayores capacidades para la investigación y enjuiciamiento de hechos ilícitos, de los hechos ilícitos que corresponda enjuiciar. La sexta es fomentar el intercambio de información, experiencia y conocimientos entre el personal con responsabilidades en la investigación y persecución de la cibercriminalidad. La séptima es asegurar a los profesionales del derecho y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el acceso a los recursos humanos y materiales que les proporcionen el nivel necesario de conocimientos para la mejor aplicación del marco legal y técnico asociado. La octava, impulsar la coordinación de las investigaciones sobre cibercriminalidad y otros usos ilícitos del ciberespacio entre los distintos órganos y unidades con competencia en esta materia. La novena, fortalecer la cooperación judicial y la policía internacional. Estas líneas de actuación que conforman una estrategia me parece que son bastante universalizables en el sentido de buenas para todos, es decir, no solo en el ámbito europeo o en el ámbito español, sino en el ámbito mundial. Y en ese sentido, en España se han ido adoptando una serie de medidas normativas armonizadoras y una serie de medidas también que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han ido, en el sentido indicado anteriormente, han ido adoptando y que tienen que ver con el objetivo, tienen que ver con la búsqueda del objetivo de la ciberseguridad de la que hemos empezado a hablar. Estas medidas traen causa de un esencial convenio, el Convenio de Budapest, en el marco de la Unión Europea, al que voy a hacer alusión, y posteriormente las consecuencias que tiene este Convenio Europeo de Budapest para todos los Estados de la Unión Europea. Me refiero al Convenio de Budapest, celebrado en esa ciudad, y que data exactamente de 23 de noviembre de 2001, convenio sobre ciberdelincuencia, que España ratifica en 2010 y que posteriormente pues, añade en 2003 un protocolo adicional para criminalizar actos de racismo y xenofobia cometidos a través de sistemas informáticos. Conviene decir que este convenio tiene por objeto la armonización normativa del derecho penal de las naciones o estados que lo ratifican. Yo creo que también es un reto para México, para los Estados Unidos mexicanos, esa armonización normativa del derecho penal en el ámbito interno. Es un reto para todos que todos los códigos penales en esta materia, como en grandes otras materias, como son la terrorista o la del narcotráfico, sean lo más homogéneos posibles. Se ha ratificado por 23 países, se ha buscado la universalización, cuando menos en el espacio común europeo, de lo dicho, del dictado de ese convenio, y a pesar de que tiene un alcance limitado, puesto que solo contempla delitos contra la confidencialidad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, delitos de falsificación y fraude informáticos, delitos de contenidos vinculados con pornografía infantil y finalmente infracciones a la propiedad intelectual y derechos afines, nos parece que el convenio avanza en la buena línea de efectivamente armonizar en el marco de la Comunidad Europea las normativas de los distintos países en esta materia. Repito que es materia que no da lugar a una nueva nomenclatura, sino que probablemente son medios comisivos de los delitos tradicionales y no tiene por qué generar, por así decir, una etiqueta que
que equivalga a delitos informáticos. No se trata de delitos informáticos, se trata de los delitos tradicionales cometidos mediante el ciberespacio o cuando el ciberespacio se convierte directamente en el objeto de la agresión, del hackeo o del acto terrorista o del acto atentatorio contra las infraestructuras críticas de un país, de lo que vamos a poner algunos ejemplos especialmente graves, como el primer atentado que se sufre a escala mundial en materia de cibercrimen, que es el atentado del WannaCry o del gusano, que acontece el 12 de mayo de 2017 y que tiene un impacto a nivel mundial porque hay 230.000 infecciones en todo el mundo durante sus primeras 72 horas de actuación y por las diferentes variantes de este virus en un total de 179 países según Europol. Los daños estimados ascendieron a 3.600 millones de euros, de los que tan solo 5 millones correspondieron a España, puesto que se atentó contra Telefónica y contra las plataformas de Telefónica, pero también contra el sistema de salud británico y otros daños, pérdida de información, interrupción de actividades, pérdidas de ingreso, daños a equipos. En definitiva, uno de los mayores ataques de ciberdelincuencia de la historia reciente. Pero también querría subrayar uno no menos conocido que se produce en Ucrania y que pues, prácticamente deja a parte de la población ucraniana pues, sin productos de primera necesidad. Se trata del ataque de 2017, 27 de junio, a gran escala, bautizado como Petya por su similitud con un ransomware anterior y que también se denominó NotPetya. Fue novedoso el sistema o el mecanismo de propagación que le confería mayor agresividad y sofisticación que su predecesor. Las organizaciones, se contabilizaron 2.000 organizaciones infectadas procedentes de 64 países, pero el principal afectado se ubica en Ucrania, donde pues se quedan prácticamente sin productos de primera necesidad durante un buen tiempo y una gran cantidad de población. También es destacable otro de los atentados más conocidos, quizás por el personaje que lo sufre o la víctima, que es nada menos que Justin Bieber. En el caso de Justin Bieber se produce lo que ahora mismo relataré, pero que pues parece particularmente grave porque forma parte de la estrategia del grupo terrorista que lo ocasiona. Se trata del incidente de 26 de febrero de 2016. Se trata de que la cuenta de Twitter de este cantante fue hackeada por seguidores del Daesh para publicar un vídeo titulado Un mensaje al Islam de Occidente, de unos 15 minutos, en los que se podía ver a los terroristas haciendo un llamamiento a sus fieles para que se unieran a la causa islámica. También se podía ver la ejecución de cuatro personas. Además, se utiliza el hashtag Justin Bieber para mandar mensajes, más allá del hecho de que este cantante pues, repudiase, por supuesto, el ataque. El éxito de la acción terrorista reporta o consiste en reportar a sus autores generosos titulares en los diferentes medios de comunicación. Bien, hemos visto estos ataques o estos incidentes, pero se pueden poner algunos otros de cierta importancia, lo que llevan al director de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, del FBI, Robert Mueller, a asegurar que el ciberterrorismo igualará o superará a las amenazas que suponen el modelo de terrorismo actual en un futuro no muy lejano. Y yo creo que ese es un poco el resumen de la conferencia. Recordemos también, pues, en la evolución o materialización de las amenazas ciberterroristas,
el ataque sufrido en la madrugada del 8 al 9 de abril de 2015 por la cadena francesa TV5 Monde, en el que el autodenominado cibercalifa o cibercalifato vinculado al Daesh bloqueó la emisión de la señal de televisión satélite de la cadena, su página web y perfiles en redes sociales. O el atentado de Alemania, según un informe oficial alemán de 2014, publicado el 26 de diciembre de 2014, elaborado por la Oficina Federal para la Seguridad de Información, una planta siderúrgica no identificada en el país germano fue atacada por hackers que manipularon los sistemas de control de tal manera que un alto horno no pudo ser correctamente apagado, generando de este modo daños masivos no especificados. O en 2010 en la central nuclear iraní de Bushehr y el complejo nuclear de Natanz, que sufren un ciberataque protagonizado por el malware tipo gusano, bautizado como Stuxnet, que replicaba, mutaba y adaptaba de forma desasistida, infectando solo en Irán 63.000 ordenadores. Fueron 88.000 a nivel mundial, lo que da una idea de lo dirigido que fue el ataque. El ataque al que nos referíamos en Ucrania, y que quiero subrayar, afectó a miles de familias que pasaron unos días durísimos después de que la compañía energética Prikarpatia Oblenergo, prestadora del servicio de abastecimiento eléctrico a la región de Ivano-Frankivsk, al oeste del país, interrumpió el suministro eléctrico el 23 de diciembre a cerca de 600.000 hogares tras sufrir una interferencia en sus sistemas de control. Bien, son algunos, repito, algunos de los ataques ciberterroristas que quería significar y que se producen a nivel mundial y que nos afectan a todos. La expresión hacktivista combina la habilidad de un hacker con la tenacidad de los activistas. Sus objetivos suelen ser empresas, gobiernos, servicios secretos, en definitiva, todos aquellos que consideran responsables de un modelo social imperante para ellos injusto y corrupto. Nos encontramos ante individuos y grupos más radicales de entre los denominados activistas, colectivos antisistema, grupos antiglobalización, anarquistas, ocupas y otros movimientos de la izquierda radical, que en España, bueno, que tienen a nivel mundial como máximo exponente el movimiento Anonymous, que llegó a cerrar 30.000 cuentas de PayPal, lo que sin duda contribuyó a que el valor de las acciones de eBay en el índice tecnológico cayera algo más de un 3%, y esa caída supuso pérdidas de más de 1.000 millones de dólares. Bien, quería subrayar estos asuntos, estos incidentes, para que veamos un poco la importancia y la universalidad del problema y de la amenaza. Pero más modestamente, como penalista nacional español, aunque muy vinculado también a México, a ese pues, gran país querido al que he estado yendo más de 10 años y al que agradezco absolutamente la generosidad conmigo y el gran honor pues, que supone para mí que ustedes cuenten conmigo en cualquier colaboración, pues quiero centrarme en el Código Penal español. El Código Penal español ha sufrido 2 reformas como consecuencia de ese convenio de Budapest al que aludí anteriormente, 2 reformas muy serias en esta materia, las 2 datadas en 2015 y que pues dan lugar digamos, traen causa de 2 leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015, ambas de 30 de marzo, que supone para nuestro Código Penal pues una seria reforma en prácticamente todos los tipos susceptibles de ser cometidos en su tipo de injusto por medios cibernéticos. Muy significadamente, pues, el descubrimiento y revelación de secretos en los artículos de nuestro Código Penal correspondientes. No es necesario que los cite, pero bueno, son los artículos 197 a 201,
Los delitos de sabotaje informático, delitos de daños, delitos de defraudación de fluido eléctrico, delitos relativos a falsedades documentales, delitos de estafa, delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores, delitos de abusos sexuales, delitos de producción, venta, distribución, exhibición o posesión de material pornográfico en cuya elaboración se haya intervenido o hayan intervenido o hayan sido utilizados menores de edad o discapacitados, amenazas, coacciones, calumnias, delitos de captación, adoctrinamiento, formación u otros delitos de terrorismo, en el artículo 578, el tráfico de armas, explosivos a través de Internet, enaltecimiento, apología y ultraje a las víctimas, muy particularmente en el artículo 578. Estos delitos se han ido actualizando en sus tipos penales y técnicamente se han ido ajustando efectivamente para que el cibercrimen pueda ser perseguido con cierta eficacia e incluso para que la repercusión, los efectos, los daños, los perjuicios que pueden causar esas acciones puedan ser medidos a nivel penológico de una forma pues más ajustada, bien a la culpabilidad, bien a la gravedad propia del hecho. Es muy significativo también que en nuestro Código Penal se haya introducido muy recientemente, en 2010, bueno, ya va para 10 años, ¿no?, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que esa responsabilidad penal de las personas jurídicas tenga que dar respuesta, es decir, los mecanismos de prevención de esa responsabilidad adoptados por las personas jurídicas, por las empresas en general, tengan que tener en cuenta las amenazas que suponen para ellas mismas el hecho de que sus empleados puedan cometer este tipo de delitos, repito, que pueden ser cometidos en materia de protección de datos, en materia de cualquier delito de descubrimiento, de revelación de secretos o los más comunes que pueden en régimen de numerus clausus ser cometidos por una persona jurídica, pues deben ser analizados también desde la perspectiva de estas nuevas modalidades penales que tienen que ver con el cibercrimen. Es bastante importante también subrayar que pues las nuevas formas de robo de dinero pues dan lugar a nuevas nomenclaturas, la ciberestafa, pues secuestrar un ordenador a cambio de un pago que generalmente no sirve de nada, o determinadas estafas fraudulentas, el uso de tarjetas o clonación de tarjetas, comprar en nuestro nombre. Bien, el cracking dentro de lo que puede suponer las interrupciones del servicio, de los llamados ataques de denegación de servicio. Se intenta proteger las infraestructuras críticas y se intenta, en definitiva, dar respuesta mediante un agravante a este posible delito en el Código Penal. Se incluyen también dentro de los delitos contra la propiedad intelectual formas de comisión de estos delitos cuya difusión no ha sido autorizada, pero que supone una modalidad de piratería que se extiende. Bueno, en el caso muy particularmente el director no ha hecho alusión a una digamos, competencia que yo he desempeñado en los últimos tiempos, que precisamente porque no se lo he puesto en el currículum y en este sentido le pido disculpas. He sido director de integridad en la Liga y una de las cosas que se me asignó como director de integridad de la Liga fue el cuidado de la piratería, porque los contenidos futbolísticos de nuestra liga pues son contenidos que tienen sus derechos de propiedad intelectual, son los derechos de retransmisión deportiva de una liga que hoy, además, afectada por la pandemia como está, pues vive fundamentalmente de esa retransmisión, más que se ve claramente que la grada, por así decir, de cemento, no modifica, no afecta a la supervivencia de la liga, pero la grada digital sí que podría afectar a la supervivencia. En ese sentido, perseguir los posibles ataques o ciberataques
contra los derechos de retransmisión de contenidos que son propios de la Liga ha sido una apuesta del actual presidente de la Liga, Javier Tebas, de lucha contra la piratería, que yo creo que redunda en beneficio no solo del deporte español, sino del deporte mundial, es decir, de la protección de los contenidos que hacen que, por así decir, el equipo menos favorecido, el que no es el Real Madrid y el Barcelona, pues pueda también formar parte del reparto de una forma ecua, de una forma, digamos, ajustada a su potencial, a su impacto a nivel nacional o a nivel internacional. Y también hemos estado pendientes de los amaños de los partidos, que también quiero decir que por la vía de Internet y por la vía de las apuestas online, pues han generado o generan el 0,4% del Producto Interior Bruto mundial, que es una barbaridad, y que pues también había que cuidar, porque esas apuestas sobre partidos en los que había un abuso de información privilegiada pues pueden ser detectados por la vía de las matemáticas en que consisten las apuestas, y había que hacerlo, había que contribuir a luchar contra ese tipo de delitos. Ya no en el marco de la Liga, naturalmente, ya no digamos pues la pornografía infantil o otros delitos absolutamente execrables que se pueden cometer por estas vías o a través de lo que denominamos ciberespacio. En este caso, no como un ataque al ciberespacio o a una infraestructura crítica, sino como un atentado contra la indemnidad sexual de los menores. La transformación, sin ninguna duda, que ha sufrido nuestro Código Penal en esta materia, también en las calumnias e injurias por Internet, que tienen su importancia, como la tiene naturalmente la intimidad, que vía Internet puede ser absolutamente violada y que merece una protección internacional, pues ha supuesto naturalmente, y aquí me pongo a disposición para profundizar en cualquiera de los temas que puedan surgir a propósito de cada uno de los tipos penales, a disposición, repito, de los alumnos o de los participantes en esta Semana del Abogado, respecto sobre todo del Código Penal español, que es del que yo estoy hablando muy en particular, y que, repito, que creo que ha sufrido una transformación positiva. En algunos tipos penales podemos discutir si técnicamente ha sido más o menos mejorable, es decir, más o menos buena, pero que en definitiva ha intentado hacerse eco de ese convenio de Budapest y de esa actualización de los tipos penales que por el medio comisivo empleado pues han podido generar mayores perjuicios. El artículo 197 añade el hacking, añade el cracking, añade nuevas medidas penales para ataques al software en la red o a los phishing o a cualquiera de los delitos que se pueden cometer a través de estos dispositivos. Bien, con esto y esa transformación, repito, que ha sufrido el Código Penal, pues nos encontramos ante una nueva situación normativa, ante nuevos retos de carácter interpretativo, y ahora sí, claro, naturalmente el abogado, el juez, el fiscal deberán ser quienes lleven, y por supuesto, las brigadas tecnológicas, las brigadas técnicas, los servicios técnicos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán ser quienes pues sean la avanzadilla de una aplicación cada vez, digamos, más acorde y más adecuada para la persecución de estos delitos y en pos de la consecución de la ciberseguridad, que es, por así decir, pues esa doble cara de la ciberdelincuencia en general, ¿no? que repito, que puede etiquetarse de ciberterrorismo cuando lo sea y cuando los objetivos sean de carácter subversivo o de carácter fundamentalmente terrorista, o que podrán ser de otro tipo y se podrán etiquetar de otra forma. Pero repito que estas
nuevas amenazas han exigido una seria reforma del Código Penal. No sé hasta qué punto conviene profundizar en cada uno de los tipos penales en este momento, en esta semana, pero en cualquier caso cuento con que estoy a disposición de cualquiera de los abogados, de los compañeros, de los alumnos que estén participando para profundizar sobre esto. Y en cualquier caso también yo a través de mi Twitter, que es Manuel Quintanar D, pues estoy a disposición de todos ustedes. Quizás haya bastante que comentar en relación con la responsabilidad penal de la persona jurídica, y este sea un tema apasionante en el que todas estas amenazas en materia de protección de datos, de cibercrimen, etcétera, se condensen muy particularmente como amenazas para la persona jurídica, que puede ser disuelta o que puede ser amenazada con severas multas para el caso de que se cometan estos delitos en su seno por los empleados, y que necesitan implementar modelos de prevención de estos riesgos penales cada vez más actualizados, cada vez más eficaces, y que pongan a salvo, repito, la persona jurídica y la supervivencia de la persona jurídica. Cada vez más estos ataques pueden cometerse por omisión de las medidas de prevención, y esa omisión genera responsabilidad penal. El delito del siglo XXI es la omisión, no solo la imprudencia, y repito que aquí se abre también un extenso marco para el desarrollo de esos planes de cumplimiento, de buen gobierno, códigos de buena conducta, etcétera, que nosotros los juristas debemos proporcionar a las empresas, debemos proporcionar a las personas jurídicas, y que debemos y estamos también comprometidos a que sean lo más eficaces posibles. Nada me gustaría más que poder satisfacer a todo el mundo, pero yo creo que me he quedado en 45 minutos aproximadamente en la conferencia, y bueno, pues quizás en descargo mío también he dejado abiertos algunos temas que pueden ser contestados por esta vía o por la vía que tú, querido director, estimes oportuno. Muchas gracias, doctor Manuel Quintanar, por su disertación, aspectos muy relevantes que nos ha compartido hoy nuestro invitado, quien transmite en vivo desde Madrid, España. Hablaba usted, doctor, entre otros aspectos interesantes, el tema del ciberterrorismo. ¿Cuáles son en esta materia algunas de las medidas que desde su experiencia han resultado más eficaces para su... Se ha hablado mucho del combate, pero usted ha hecho mucho énfasis en el tema de la prevención. Entonces, ¿cuáles serían algunas medidas eficaces en el ámbito de la prevención para este tópico del ciberterrorismo? Bien, yo he hecho alusión y quiero subrayar también la importante labor que ha tenido en la confección de esta conferencia el informarme con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero dar las gracias a Guardia Civil y a Policía Nacional pues por la información que me han podido ir dando en esta materia tan importante como es el ciberterrorismo, que yo personalmente o profesionalmente pues no he tratado porque no he visto casos que yo haya podido llevar, pero las medidas se centran fundamentalmente en algunas de las que yo antes señalé y que señala también nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad, diseñada y aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, y que tiene que ver fundamentalmente con el intercambio de información, experiencia, conocimientos entre el personal con responsabilidades en la investigación y persecución de la cibercriminalidad, asegurar a los profesionales del derecho y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el acceso a recursos humanos y materiales que le proporcionen el nivel necesario de conocimientos para la mejor aplicación del marco legal y técnico asociado, fortalecer cooperación judicial y policía internacional, fomentar la colaboración y participación ciudadana en la transmisión de información de interés policial,
y reforzar acciones encaminadas a potenciar capacidades de investigación, atribución y persecución de la actuación penal de la cibercriminalidad. Es cierto que si son líneas generales, no he descendido al caso concreto, pero repito, hasta ahora lo que también puedo decir es que ha habido pocas condenas por ciberterrorismo en España. Más bien lo que hemos tenido han sido lacerantes y brutales ataques terroristas en forma de atentado contra personas y bienes, y que he destacado pues, particularmente el de 2004 y los de Barcelona de 2008. Pero, repito, pues las líneas generales serían esas. Muy bien, doctor. Elena Josefina Huerta Mellón, quien nos sintoniza desde Alemania, hace una pregunta. Con la implementación de las nuevas disposiciones de seguridad cibernética, ¿considera que podrían verse afectados derechos como el de privacidad y protección de datos? Bueno, efectivamente, esa pregunta en realidad es un reto contestarla, y yo creo que da para una nueva conferencia al hilo pues de las medidas de prevención de ciberataques y sobre todo de creación de ciberseguridad. Pero yo creo que habría que poner en una tabla las medidas que previenen y en otra los derechos comprometidos. Pero desde luego que es muy interesante la pregunta, y desde luego que efectivamente para mí la privacidad, la intimidad, etcétera, resultan, no siempre resultan un valor absolutamente superior a aquel que que pueda estar en peligro, pero que sí debe ser tenido muy en cuenta porque no puede ser instrumentalizado en nombre de la prevención. Solo cuando hay un conflicto entre esos dos valores que solo pueda resolverse en términos de necesidad o de estado de necesidad, cabría plantearse pues un diagnóstico favorable a uno u a otro. Pero repito que la pregunta es, más que una pregunta, yo creo que es una invitación a la reflexión, y quizás la pregunta sea una invitación a hacer una semana entera sobre medidas que se pueden implementar o medidas que atacan la privacidad. Antes he seguido la conferencia, la ponencia de una doctora y también y algunas preguntas, y también creo que en el ejercicio de la profesión esa privacidad, esa intimidad ya muy machacada, por otra parte debe ser respetada, por lo menos por nosotros los juristas, al máximo nivel. Creo que son bienes jurídicos que cada vez más resultan comprometidos con lo que supone estar siempre en línea, con lo que supone ser de una doble ciudadanía, porque ya hoy no somos más que mexicanos, españoles o alemanes, somos apelianos de Apple o androidianos. Y esa es la división. Y yo creo que ya se nos hace un seguimiento de nuestros gustos, nuestras costumbres, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. En definitiva, a la tecnología hay que ponerle una serie de límites que nos tenemos que afanar los juristas en que sean los más eficaces posibles para que bienes jurídicos tan sagrados, tan capitales como la privacidad, la intimidad, el desarrollo, el que la morada no sea allanada, no sea publicada, en definitiva, incluso al derecho al olvido en el caso de que sea publicado algo. Todo esto, pues repito, primero, es un deber moral para todos los juristas deslindarlo y estudiarlo, y seguro que da para estudios científicos y para el hilo del caso concreto, pues motivo de conferencias y nuevos foros, ¿no? de opinión. Yo me gusta, la pregunta es un programa. Más que yo no la puedo responder si no es al hilo de un caso concreto. Muy bien, gracias. Hortensia González Vela pregunta, ¿existirán candados cibernéticos donde no afecte la privacidad de datos?
Tampoco es una pregunta que yo pueda responder a nivel técnico, porque se supone que esos candados son técnicos fundamentalmente. Ahora, a mí me interesan mucho más los candados jurídicos, ¿no? Y en ese sentido enlazo la respuesta que di antes con la respuesta que debo dar ahora. Creo que esos candados deben ser jurídicos, deben ser jurídicos, y deben ser naturalmente un límite a la invasión que esas nuevas tecnologías generan en nuestra privacidad, en nuestra intimidad. Muy bien, gracias, doctor. Gloria Hernández Paniagua pregunta, desde su perspectiva, ¿qué medidas se deben considerar para la implementación del voto electrónico en México? Bueno, así viene la pregunta, en el ánimo de evitar actos criminales. Esta es una pregunta también que creo que tiene una dimensión técnica y otra jurídica. Naturalmente, yo no puedo tampoco jurídicamente opinar sobre México, porque sabéis que los que no somos nacionales no debemos opinar sobre cuestiones que puedan tener que ver con temas tan sensibles como el voto. Pero yo creo que a nivel genérico la respuesta tiene una doble vertiente, que es también un programa, que es la técnica y otra la jurídica. Más allá de eso, primero, no estoy capacitado para contestarlo y segundo, tampoco me debo meter en esto, ¿no? Muy bien, gracias. Lepe Sandoval Marco Alberto. Bueno, Marco Alberto Lepe Sandoval pregunta, ¿cómo es el proceso por la demanda de retransmisión en servicios de streaming para España, tomando en cuenta que es una de las mayores potencias globales en producir y consumir este? Bueno, el artículo que utilizamos se modificó en el año 15, en el 2015, es el artículo 197 y el streaming es un claro atentado contra la propiedad intelectual. Por tanto, esa es la vía, por así decir, de persecución de este delito. Tenemos por aquí otra pregunta, doctor, si nos permite. Desde su experiencia, bueno, usted hablaba en su disertación acerca de minimizar el impacto de los delitos. Uh-huh. Desde su experiencia, ¿cuáles son aquellos retos que presenta este impacto de los delitos? ¿Cómo se podrían minimizar dicho impacto? Yo creo que aquí el hecho de que en el marco de la Comunidad Europea o de la Unión Europea se haya armonizado la normativa y se puedan, los grupos que he citado antes de Europol, una simple denuncia policial pueda suprimir un contenido, es un avance, sin necesidad de orden judicial. Eso es un avance, porque el impacto, o sea, la minimización del impacto tiene que ver con el tiempo que un crimen está en la red. Y la actuación lo más rápida posible es algo que efectivamente puede ser compatible con una orden judicial, pero habitualmente es muy difícil en el marco, repito, de nuestra Unión Europea. Y el hecho de que en Europol se haya, como he dicho antes, y quiero aquí repetir, repetir lo que he dicho respecto de las medidas implementadas en el ámbito de la Unión Europea, creo que minimiza una enormidad el posible impacto. Se trata fundamentalmente de un acuerdo de la Comisión Europea de marzo de 2018, una resolución que obliga a las prestadoras de servicio, Facebook, Twitter, YouTube, a la retirada inmediata de contenidos en el plazo máximo de 1 hora, desde que un cuerpo policial de un Estado miembro de la UE o la propia Europol se lo comunique, sin mediar acción judicial alguna, al considerar que estos contenidos resultan especialmente dañinos en las primeras horas de aparición en línea. Yo creo que por esa vía se minimiza el impacto de un posible ciberdelito, y creo que es la línea a seguir, porque nuestros sistemas de justicia
pues lógicamente los sistemas de justicia apelan a una serie de procedimientos, de comunicaciones, de garantías que muchas veces son incompatibles con una actuación en horas, en minutos. Y repito que es la única vía eficaz de minimizar lo que ya se está produciendo, ¿no? que es la difusión en la red y la magnificación del impacto que pueda tener un delito en la red, ¿no? Doctor Quintana, aquí tenemos otra pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los avances que presenta España y o la Comunidad Europea, la Unión Europea en cuanto a la protección de la intimidad en Internet? Bueno, yo creo que en España se ha ido, el Código Penal ha ido modificándose, en particular nuestro artículo 197 se ha ido modificando en los últimos tiempos de una forma cada vez más sensible a las nuevas tecnologías y a las nuevas modalidades de ataque a la intimidad, y creo que esa reforma del artículo 197, que apareja penas importantes de hasta... La básica es de hasta 4 años de prisión, pero que de más de 4 años de prisión, pues yo creo que eso es un avance. El delito contra la intimidad es un grave delito y hoy, por ejemplo, compartir un vídeo grabado que yo pongo a través de WhatsApp entre 2 personas, pues no puede utilizarse para difundirlo. Eso en España ya tiene una pena importante, severa, y una sensibilización de los operadores jurídicos y de nuestros jueces y de nuestros fiscales importante. Pero no solo eso, es que se han introducido bastantes ítems al artículo 197. El artículo 197 tiene hasta 5 novedades para perseguir todas estas nuevas modalidades delictivas. Estamos hablando del artículo 197, el tipo básico, 197 bis, ter, quater, quinquies, un 198, un 199, un 200 y un 201. Son todos ellos delitos que afectan a la intimidad, que han ido afinando cada vez más los posibles ataques a la intimidad, las posibles situaciones vulneradoras de la intimidad, los posibles medios e incluso endureciendo las penas en función del impacto o en función de... Por eso creo que, sin ánimo de nacionalismo en absoluto, españolista en absoluto, ¿no? Pero creo que España, por lo menos en esta materia, ha ido avanzando hacia una mayor sensibilización de este capítulo de la intimidad. Repito, son bastantes años los que prevé el artículo 197. Aquí tengo el Código Penal y puedo comprobarlo ahora mismo, pero repito que las penas pueden llegar, bueno, pues pena de prisión en el tipo básico de 1 a 4 años, como he dicho. Pero los tipos son, por ejemplo, sin estar autorizado, apoderarse, utilizar, modificar en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal o familiar o de otro que se hallen registrados en ficheros, soportes. Penas de 2 a 5 años si se difunden, revelan o ceden a terceros datos o hechos descubiertos o imágenes captadas a que se refieren números anteriores. El que con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento realice la conducta descrita en el párrafo anterior también queda castigado con penas de 1 a 3 años. Las penas pueden ser de 3 en el límite mínimo, se eleva a 5 años cuando los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, en cuyo caso las penas se imponen en su mitad superior. En fin, si además los datos son de carácter personal y que revelen ideología, religión, creencias, salud, origen racial, vida sexual o la víctima fuera un menor, pues las penas previstas serán en su mitad superior, hasta 7 años cuando se realicen con fines lucrativos. En definitiva, yo creo que en esta materia, por supuesto,
agravación cuando hay una organización o grupo criminal, o cuando se facilitan a terceros con intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los apartados 197. En definitiva, creo que nuestra regulación no solo ha endurecido las penas de estos delitos, sino que ha acomodado la redacción a efectivamente los nuevos comportamientos, los más frecuentes o los frecuentes. Y yo creo que en eso sí que hemos mejorado, sinceramente lo digo. No me gusta ser excesivamente conformista, especialmente con nuestro legislador, que en otras materias pues no resulta tan acertado, pero en esta yo creo que sí, la regulación se ha adaptado a esas nuevas formas de criminalidad que tanto tienen que ver con nosotros, con la privacidad, con la intimidad, con los datos íntimos, con los datos personales. El daño que puede producir la difusión de esos datos es enorme, y por tanto pues, se ha convertido en un bien jurídico la intimidad importantísimo, ¿no? Incluso yo siempre digo que el honor en las injurias y las calumnias está tan desprestigiado que se ha ido, derivando o ha ido, por así decir, han ido apareciendo figuras que tienen que ver con otros aspectos de derechos individuales, como la integridad moral, como la intimidad en general, o como pues la dignidad personal, la dignidad humana, y en eso yo creo que el Código Penal ha ido avanzando, sin perjuicio de que yo, repito, creo también en el honor y creo que no debería ser tan levemente tratado, ¿no? Doctor, de hecho, una pregunta de Silvia Sánchez que está relacionada con lo que acaba de mencionar. ¿Qué avance tiene Europa o específicamente España respecto al derecho al olvido o habeas data? Bueno, en eso tenemos una ley que yo a Silvia le invito, una ley modificada y una ley muy avanzada de protección de datos en España, y que creo que es una extraordinaria ley, y ahí podrá encontrar efectivamente pues todas las acciones que en materia de derecho al olvido pues adopta la Agencia nuestra de Protección de Datos, que es una agencia eficaz y que es una agencia que trabaja realmente bien. Yo creo que es una ley que es extrapenal, que no está dentro del Código Penal, pero es una ley muy eficaz, que contiene unas multas gravísimas, multas dinerarias, de hasta 600.000 euros, y que efectivamente resulta un eficaz medio de protección de ese derecho al olvido y del habeas data en general. Usted refería, doctor, tenemos aquí otra pregunta, refería a su experiencia en el área de integridad de la Liga. También refería que había un combate, la idea de proteger o cuidar los contenidos contra la piratería. Entonces, la pregunta concreta que tenemos aquí es la siguiente. ¿Cuáles son, desde su experiencia, aquellas medidas o acciones que se pudieran considerar como eficaces para cuidar o preservar esos contenidos contra la piratería? Bueno, la primera es que la Liga tiene un equipo importante de infraestructuras y que efectivamente se encargan de denunciar los contenidos piratas o los medios de agresión a sus derechos de propiedad intelectual e industrial. No solo un equipo jurídico, sino un equipo tecnológico. Y naturalmente también es necesario estar muy pendiente de qué bares, de qué establecimientos, de qué, páginas se dedican al streaming y a la piratería, y eso pasa también por monitorizar, igual que en materia de apuestas. La Liga tiene un equipo de monitorización de las apuestas sobre sus partidos. Esa monitorización de las apuestas o monitorización de las posibles páginas piratas o páginas que difunden por streaming contenidos que están protegidos, pues es la más eficaz a la hora de poderlo denunciar y llevar a los tribunales, o de poderlo denunciar policialmente, ¿no? Lo que sea en cada momento más eficaz. Pero repito que la Liga tiene un presupuesto
dedicado efectivamente a prevenir estos delitos mediante monitorización. Y hay personas que técnicamente se encargan de esto. Muy bien, doctor. Una pregunta más. La doctora Ariana Sánchez pregunta, ¿cuál es su apreciación sobre la utilización de la criptografía homomórfica para realizar operaciones directamente sobre los datos cifrados sin la necesidad de descubrirlos previamente? Yo creo que es una pregunta más para una brigada tecnológica que para mí, y por tanto no tengo una respuesta, no tengo una respuesta muy precisa, honradamente. Pero repito, mi conferencia, que es fundamentalmente normativa o con carácter normativo, bebe del servicio técnico de Guardia Civil y de Policía Nacional. De modo que yo a Diana le diría que si me canaliza esa pregunta a través de un correo electrónico o a través de Twitter, yo le podría, en colaborar con la ayuda, naturalmente, de nuestra jefatura de Guardia Civil, jefatura técnica. Hay 2 jefaturas de Guardia Civil que están bastante, digamos, actualizadas en esta materia, que son la de información y la técnica. Yo le podría responder en esta materia. Con mucho gusto, doctor. Le hacemos llegar esta pregunta a la doctora Ariana Sánchez directamente a su correo electrónico. Esta es la última pregunta que tenemos registrada y reconocemos en usted su honestidad intelectual para responder en aquellos ámbitos incluso donde usted reconoce que no es su ámbito de especialización, sin embargo ofrece alternativas o líneas de búsqueda, y lo cual siempre se aprecia, sobre todo en el ámbito académico. Se preguntarán quiénes nos están escuchando, entonces, ¿por qué pasan la pregunta? Porque al final de cuentas no hay censura. Todas las preguntas que se plantean por parte de quienes nos están visualizando, pues se le plantean al ponente y es decisión del ponente cuál tiene la posibilidad de responder y cuál no. Sin embargo, insisto, en este caso le reconocemos, doctor, su honestidad intelectual y sobre todo su disposición diligente que ha sido desde el primer momento en que se le contactó. Para poder concluir con esta intervención, doctor, le pediría si pudiera compartirnos alguna reflexión final antes de cerrar su participación, por favor. Bueno, la reflexión final es fundamentalmente que estas nuevas formas de delito generadas hace muy poco tiempo deben ser muy seriamente tenidas en cuenta por nuestros políticos, por nuestros gobernantes, porque realmente nos jugamos mucho. No solo nos jugamos la seguridad del Estado, los daños económicos, sino también pues, parte de nuestros derechos individuales. De modo que exigir a los Estados que efectivamente actúen con eficacia en la armonización normativa, en la persecución, en la dotación de medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en la concienciación ciudadana en esta materia, yo creo que va a ser esencial. Porque es que, como dijo el señor, el director del FBI, el campo de batalla moderno ya no son unos tanques, etcétera, es el ciberespacio. Y ese campo silencioso de batalla es en el que tenemos que estar pues muy alerta y prevenidos, y un Estado tan grande como México, con una economía tan importante como la de México, pues para mí es una reflexión final que estemos muy atentos en México y en España a este tipo de ataques y de ciberdelitos que se pueden producir en todos los ámbitos, en todas las provincias, como le gustaba decir a mi maestro, del Código Penal, desde el homicidio, empezando por el homicidio hasta delitos de genocidio. Es decir, que en todas las provincias penales puede haber un medio comisivo que sea cibernético y que pueda amplificar los delitos, o que pueda crear múltiples víctimas, o que pueda crear múltiples daños, o que pueda afectar a infraestructuras críticas, o que pueda dejar, como en el caso de Ucrania, a más de 600.000 personas sin luz, ¿no? Perdón, doctor, acaba de llegar una pregunta. ¿Me permite formularla? Sí, gracias. Marco Alberto Lepe Sandoval. Sí. Y ya había participado, se pregunta,
¿cómo se determina que cierto contenido debe ser censurado, siendo que es constante la crítica de que se prohíbe la libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión tiene sus límites, naturalmente, tiene sus límites en la confrontación con otros derechos, y la libertad de expresión yo creo que es una libertad que sirve, digamos, a los modelos de Estado democrático, sirve naturalmente a la correcta formación de la opinión pública en estados sociales y democráticos de derecho, pero pudiera llegar a tener y puede y tiene sus limitaciones, de modo que sea en el ámbito de la intimidad, sea en el ámbito incluso del honor, incluso de personajes públicos, todo tiene sus limitaciones y la libertad de expresión también la tiene. Téngase en cuenta que hoy hemos creado delitos de odio, hemos creado delitos que atentan contra la integridad moral, y que no siempre la libertad de expresión va a ser compatible con esos nuevos bienes jurídicos, o esos bienes jurídicos a los que cada vez somos más sensibles, como es la dignidad o la integridad moral, o los espacios de privacidad que toda persona, incluso los personajes públicos, deban tener y deban disfrutar. De modo que la contestación a la pregunta del compañero también es un programa, y también es fundamentalmente da para un curso entero, ¿no? Pero repito, yo en la jurisprudencia de nuestro constitucional encuentro muchísimas matizaciones a los límites cuando conflictúan derechos y libertades, y esos matices con el ciberespacio de por medio deben ser actualizados. No puedo dar una respuesta más concreta porque la pregunta también es amplia y repito que da para una conferencia, pero yo creo que hay muchos matices que se pueden hacer, ¿no?, en la libertad de expresión, teniendo en cuenta que es tan importante la libertad de expresión para la conformación de la opinión pública, repito, en estados democráticos donde no conviene ponerle a nadie ningún tipo de limitación que no sea estrictamente necesaria. Sí, doctor. Pues muchas gracias, doctor. Reiterarle a nombre del comité organizador de esta semana académica interinstitucional del abogado 2020, a nombre de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Capítulo Jalisco, y por supuesto, de esta su casa académica, la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Le queremos agradecer que haya aceptado compartir con nosotros sus amplios conocimientos sobre el tema, e insistir también para quienes nos están sintonizando y reconocerle el esfuerzo físico que está haciendo por estar aquí con nosotros transmitiendo en vivo. Son si no estoy equivocado, son las 3:15, hora de Madrid, España, son las 8:15 de la noche, hora de México, y sabemos el esfuerzo que implica este desvelo, pero la recompensa está para nosotros y porque tuvimos la oportunidad de escucharle. Y sobre todo, doctor, usted cierra esta semana, esta jornada intensa, una semana académica que tuvo 5 talleres, 2 conferencias magistrales. Hemos tenido 9 ponentes en esta semana. Entonces, ha sido una jornada académica muy interesante, con muchas horas de transmisión y sobre todo con un gran impacto de este evento, no solamente local, nacional, sino también internacional. Le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado. Y bueno, las preguntas que llegaron se transmitieron. Hubo una que me acaban de pasar ahorita. Si gusta, se la mando al doctor por correo, por respeto a su tiempo, y al doctor la responderé con mucho gusto. La turnaremos la respuesta a Francisco Martínez, quien formula la última pregunta. Pues muchas gracias, doctor. Nuevamente, gracias a quienes nos están sintonizando a través del YouTube y del canal de YouTube de la Facultad de Derecho, del Facebook oficial. Comentarles que pues habrá más actividades todavía en las próximas semanas. Y bueno, quienes se registraron, también les comentamos por parte del comité organizador que bueno, estén atentos al correo de educación continua, les llegará la información pertinente. Y bueno, a todas aquellas personas que estuvieron siguiéndonos durante toda esa semana de transmisión, muchas gracias por el favor de su preferencia.
y también agradecer al comité organizador su esfuerzo para llevar a cabo este evento. Como siempre lo hemos dicho, alguien tiene que dar la cara, en este caso soy yo, pero siempre hay al lado y atrás un equipo de personas comprometidas que permiten que esto se lleve a cabo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches y buenas noches a todas y a todos ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos, a todas las instituciones y por el exquisito trato, y muchas gracias. Gracias a usted, doctor.